Hola, buenos días. Mi nombre es Sandra Mallea, soy médica del Servicio de Emergencias del Hospital Humberto Notti. Hoy nos acompaña la doctora Celeste Guerrero, infectóloga pediatra, la doctora Verónica del Negro, también infectóloga pediatra, y son responsables del servicio de epidemiología de nuestro hospital. Muchas gracias por acompañarnos hoy, chicas. Gracias, Sandra. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, en esta oportunidad queremos compartir con ustedes una actualización sobre la situación epidemiológica del sarampión. Vamos a ver tanto el escenario internacional como el nacional y el de nuestra provincia. Además de revisar la situación epidemiológica del sarampión, también vamos a detenernos en algunos aspectos relacionados con... Ay, perdón que vea con la clínica, con las características clínicas y la transmisibilidad, así como también con el diagnóstico y la respuesta ante un caso sospechoso, la vacunación y las medidas de prevención. Entonces, la idea es poder integrar todos estos diferentes aspectos y pensar cuál es el rol que tenemos nosotros como pediatras frente al escenario de circulación internacional de este virus. Entonces, ¿por qué el sarampión vuelve a estar en agenda? Es decir, ¿por qué nuevamente estamos hablando de sarampión? Argentina ha logrado avances muy importantes en la eliminación de la circulación endémica del virus. Pero cuidado, porque eliminación no significa erradicación. Mientras exista circulación del virus en otras regiones del mundo, existe un riesgo permanente de importación. Y este riesgo va a adquirir características de importancia cuando se enfrenta o cuando se encuentra sería con personas susceptibles, ya sea porque tienen esquemas de vacunación incompletos o por falta de vacunación o por pérdidas en las oportunidades de vacunación. Entonces, esto que voy a decir ahora lo vamos a repetir en reiteradas diapositivas de que es muy necesario mantener altas tasas de coberturas de vacunación, una distribución homogénea de estas coberturas dentro de todo el territorio argentino, una vigilancia epidemiológica sensible para tener una respuesta rápida frente a un caso sospechoso. Entonces, ahora vamos a comenzar con el escenario internacional. Las tres diapositivas que voy a mostrar a continuación las obtuvimos de los datos de inmunización de la página oficial de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, les muestro en esta primera diapositiva lo que podemos ver es el estado de eliminación del sarampión en los diferentes países del mundo. De los 194 países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud, 95 de ellos aparecen con eliminación o eliminación verificada. Estos son los marcados o pintados, sería en un color como lo ven más azul oscuro. ¿Qué significa esto? Que son países que pueden tener casos importados, pero en donde no se va a mantener una cadena de transmisión del virus. Por otro lado, existen 94 países clasificados como endémicos, es decir, países en donde hay una circulación sostenida del virus dentro de la población. Y como ven que son los pintados en color celeste, la mayoría pertenecen a países del continente africano, del continente asiático y también encontramos del continente europeo. En el caso de la región de las Américas, ¿qué ocurre? A pesar de que numerosos países siguen manteniendo su estatus individual de eliminación endémica del virus, como lo vemos en color rojo, la región de las Américas, como estado, como estatus sería regional, la perdió. Esto ocurrió en noviembre del 2025, cuando en Canadá se establece la circulación endémica de sarampión y por ahora no se ha podido detener. Entonces, lo que podemos ver es que el sarampión no está eliminado a nivel mundial. En este gráfico, en este segundo gráfico, que también es de la Organización Mundial de la Salud, lo que muestra son los casos de sarampión desde el año 2021 hasta el año 2026, hasta junio del 2026, y lo divide de acuerdo a diferentes regiones. A nivel mundial, ¿qué es lo que ha ocurrido? Los casos notificados de sarampión han aumentado. No sé si se ve acá con el cursor,
de 60.000 casos que fueron en el 2021 hasta aproximadamente más de 359.000 casos en el 2024. Y en el 2024 lo que vemos es que la región europea, que son las barras de color rojo, representaron aproximadamente el 35% de los casos, seguido por África, que son las de color azul, con un 24%. Como yo les dije, principalmente los casos predominan en África, que es el color azul, y en Medio Oriente, que es el de color verde, y también en lo que es el sudeste asiático, que es el de color naranja. Pero este cambio fue particularmente llamativo, ¿por qué? Porque Europa había mantenido bajos niveles de sarampión durante años. Este aumento se relacionó fundamentalmente ¿con qué? Con brechas en la vacunación acumulados tanto durante y post-pandemia COVID-19 que permitió la aparición de brotes de sarampión en poblaciones susceptibles. Y después pueden ver que en el 2025 disminuyeron los casos a casi 257.000 casos y por ahora lo que se ha registrado hasta junio del 2026 son 186.000 casos reportados. Y en este tercer gráfico de la OMS, lo que se pueden ver son los números de casos absolutos reportados de sarampión en los últimos 6 meses, que sería de enero a julio del 2026. Y también entonces, cada país está pintado con un color diferente dentro de la gama de los azules. Lo que podemos ver es mucha heterogeneidad dentro de cada región. Sí, los países que más casos tienen son los países que corresponden a Asia y los países que corresponden a África, como Bangladesh, India y Yemen, pero que lo que vamos a ver ahora hay que tener cuidado porque la región de las Américas también presenta muchos casos, como es Guatemala, México, Canadá y Estados Unidos, ¿sí? Este gráfico es de la Organización Panamericana de la Salud, del informe sobre la situación regional en las Américas. Es el último informe que fue publicado ahora, en agosto del 2026, y lo que dice es lo siguiente: desde la semana epidemiológica 1, que sería la primera semana de enero, para que sepa, hasta la semana epidemiológica 29, que es más o menos 25 de julio del 2026, se han notificado en toda la región de las Américas 47.000 casos de sarampión confirmados en 17 países, ¿sí? Este aumento es 5 veces superior en comparación con el 2025 y el 97% de los casos confirmados se dieron en los 4 países que yo mencioné anteriormente: Guatemala, México, Canadá y los Estados Unidos. Sí les quiero mostrar de los casos de estos tres últimos países: México, Estados Unidos y Canadá. En México se han reportado 19.000 casos confirmados con 45 fallecimientos. El grupo etario más afectado fue el de 1 a 4 años. En Estados Unidos encontramos 2.371 casos confirmados en diferentes estados de este país y el 94% está asociado a brotes. Y en Canadá tenemos 1.107 casos confirmados. ¿Por qué les muestro esto? Porque en estos 3 países, en las últimas 3 semanas se llevó a cabo, hace 3 semanas digo, se llevó a cabo el Mundial. Entonces, si hacemos un recorrido desde el escenario internacional hacia nuestra provincia, podemos ver que una persona puede adquirir la infección en un país en donde exista la circulación viral y regresar durante el periodo de incubación, que es cuando no tiene manifestaciones clínicas. Posteriormente, desarrolla estos síntomas y transmite la infección a contactos susceptibles, lo que puede generar la aparición de brotes. Esta situación es particularmente relevante ahora porque, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha habido un intenso movimiento de personas, así de viajeros, debido principalmente al mundial y justo en estos 3 países en donde hay una muy alta circulación de este virus.
Nosotros en Argentina, ¿en dónde estamos parados? Para que tengan en cuenta, Argentina interrumpió la circulación endémica del virus en el año 2000 del sarampión. Pero, como después les voy a mostrar en otro gráfico, seguimos teniendo casos importados, aunque no se mantenga la cadena de transmisión. Sí, lo que nos encontramos es en riesgo de reintroducción del virus. ¿Por qué? Por la circulación internacional que les mencioné anteriormente, la importación de casos y las brechas que existen actualmente en Argentina en las coberturas tanto de la primera y de la segunda dosis como de la heterogeneidad en las diferentes provincias. Entonces, es muy importante que nosotros como sistema de salud fortalezcamos la capacidad para detectar oportunamente un caso sospechoso, podamos aislarlo, determinar su origen, investigar sus contactos y realizar todas las medidas de bloqueo correspondientes. Y por último, yo lo que les quiero mostrar antes de que comience Vero es este gráfico. Este gráfico es de el Boletín Epidemiológico Nacional, que es cuando se detectó el último caso ahora en el año, que fue en febrero del 2026, y lo que muestra es el número de notificaciones de enfermedad febril exantemática, tanto de todo el año 2025 como de las primeras semanas del 2026. Durante el año 2025 se confirmaron de todos los casos estudiados 36 casos de sarampión. La mayoría fueron casos relacionados a un caso importado que se detectó en enero en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y acá en Argentina, en el 2026, el último caso positivo confirmado fue en febrero, que acá les muestro algunas características. Se confirmó en un adulto de 29 años con exposición de viaje reciente a Filipinas y exposición a un caso confirmado durante un vuelo. La confirmación se hizo mediante técnicas moleculares y durante el periodo de transmisibilidad, este sujeto había participado de varias actividades sociales, lo que llevó a identificar más de 129 contactos. Ahora les dejo con Verónica, que va a continuar con los datos de Mendoza. Hola a todos. Bueno, vamos a hablar de qué pasa en Mendoza. Como vieron, ustedes, como les mostró Celeste, el riesgo de reintroducción es grande. Entonces, lo más importante es mantener el alerta y notificar los casos sospechosos, justamente para estudiarlos y detectarlos a tiempo. En Mendoza, entre la semana 1 y 7 del 2026, se notificaron 9 casos sospechosos, ninguno fue positivo y lo que se espera para nuestra población es que tengamos 6 casos. Y si vamos al NOTI, entre la semana 1 y la 26 de este año hemos notificado 11 casos sospechosos, 9 internados, 2 ambulatorios. No estamos mal con la notificación, ahora debería ser al revés, deberíamos tener más notificaciones de pacientes ambulatorios que de pacientes internados. Eso es lo que tendríamos que trabajar un poco más en las notificaciones y en la sospecha. Esta vigilancia de estar notificando los casos tiene que ser muy sensible, incluso cuando no tenemos casos confirmados, justamente para estar atentos a si aparece algún caso importado y que no nos produzca un brote. ¿Cómo es? Para que tengamos en cuenta el tema de la exposición. El paciente se expone al virus y en general tiene unos 11, 12 días de un periodo de incubación. Luego de eso aparece primero la fiebre y el triple catarro. Y luego de la fiebre y el triple catarro aparece el exantema alrededor de los 14 días de la exposición. Pero el paciente empieza a contagiar antes. Y las manchitas de Koplik, que ya las vamos a ver fotitos, que es como característicos del sarampión, aparecen generalmente junto con el exantema o inmediatamente antes del exantema. Pero lo primero que vamos a tener es un paciente febril que tiene el triple catarro nada más. El paciente empieza a contagiar a otros 4 días antes que aparezca el exantema y hasta 4 días después que aparezca el exantema. Entonces, cuando yo tengo el paciente con fiebre y exantema, ya hace 4 días que ese paciente está contagiando. Este es el exantema
para que ustedes lo tengan en cuenta, el exantema del sarampión. La mayoría de los que estamos acá, incluso yo, jamás vi un sarampión. Nunca atendí un sarampión, nunca vi un sarampión. Lo que vemos es lo que tenemos en la bibliografía y las fotos que nos pueden mostrar. El paciente tiene, como les dije, aparece con fiebre, tos, rinorrea, conjuntivitis y esa es más o menos la fase del paciente. Y luego aparece el exantema, que es un exantema maculopapular que suele aparecer de la cabeza hacia los pies. Generalmente las primeras manchitas están retroauricular, pero por ahí la mamá no las ve. Y es bien rojo el exantema. Estas son las manchitas de Koplik, que es lo que yo les digo, que aparece inmediatamente antes del exantema o junto con el exantema. Y hay que buscarlas en la mucosa bucal. Y bueno, esta enfermedad puede tener complicaciones. En un paciente que no tiene tratamiento, la mortalidad puede llegar a un 3%. En los pacientes que reciben el tratamiento adecuado, generalmente es entre el 0,1 y el 0,2%. ¿Y cuándo hay que tratar un paciente y cuándo hay que internar un paciente que tiene sarampión? Cuando aparecen las complicaciones. La complicación más frecuente es la neumonía. Una neumonía que puede ser viral o puede tener una sobreinfección bacteriana. Esa es la complicación más frecuente y la van a ver como cualquier neumonía, con requerimiento de oxígeno, con dificultad respiratoria. Lo otro que tenemos que tener en cuenta son los síntomas neurológicos, porque sarampión puede hacer una meningoencefalitis, una encefalitis básicamente. Entonces, ante signos meningios, también lo tenemos que internar a ese paciente. Y después, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que como una complicación frecuente es la ceguera, que la ceguera se puede dar o por una inflamación del nervio óptico o se puede dar por lesiones en la córnea. Entonces, un paciente que tiene sarampión y que tiene el clásico ojo rojo doloroso, tiene que ser evaluado porque puede perder la visión este paciente. También puede provocar diarrea, puede provocar deshidratación, generalmente en pacientes que están inmunosuprimidos o que están desnutridos. La desnutrición es un factor de riesgo muy importante para esto porque altera la mucosa intestinal y da diarreas que puede llevar a un paciente a una deshidratación grave y también le puede provocar la muerte. Bueno. Entonces, sabiendo todo esto y con lo que les dijo Celeste, ¿qué es lo más importante que tenemos que saber acá en Mendoza y en la situación epidemiológica que estamos? Es cuando vemos un paciente con fiebre y exantema, lo primero que tenemos que hacer es aislarlo. Esta es una enfermedad que se transmite por vía respiratoria, ¿sí? Entonces, y además el virus se queda en el ambiente hasta 2 horas. Entonces, si yo atiendo a un paciente en un consultorio, eh, por sarampión y luego entra otro paciente, puede contagiarse de sarampión. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en todas las guardias y en todos los lugares donde trabajemos, independientemente si están en el NOTI o donde estén, es que el primer contacto con el paciente pueda sospechar, pueda pensar en sarampión. Entonces, si tenemos un triage, aforos, la secretaria, quien sea, si el paciente consulta por fiebre y exantema, lo primero que tiene que hacer es ponerle un barbijo quirúrgico al paciente, al acompañante del paciente, que puede ser mamá o papá, y atenderlo rápidamente, sacarlo de la sala de espera, que no esté en contacto con otros chicos. Ahí se revisa el paciente, o sea, si tenemos la sospecha de sarampión, ojo, el personal de salud también se tiene que proteger, debe usar N95 para atender a este paciente y recuerden que por ley en la Argentina todos tenemos que tener 2 dosis de sarampión rubiola que puedan estar acreditadas. O sea, tenemos que tener la acreditación de que nos hemos puesto 2 dosis de vacuna sarampión rubiola. El personal de salud y la población en general. En todos los nacidos a partir de 1965. Los que nacieron antes de 1965 se los considera que ya son inmunes al sarampión. Bueno, volvamos. Al paciente, una vez que lo pensamos, lo tenemos que notificar y tenemos que estudiarlo. Que lo vamos a estudiar con muestras de suero, de orina y respiratoria. Para que ustedes tengan en cuenta en la guardia, la muestra que yo necesito de la guardia es el suero. La orina tengo hasta 14 días, el hisopado tengo hasta 7 días para buscarlo, pero la del suero tiene que ser inmediato. Si ustedes están en el NOTI, ustedes hacen la ficha epidemiológica de enfermedad febril exantemática,
Se toma la muestra al laboratorio y nosotros recibimos esa ficha, la notificamos y activamos todo el proceso de la parte epidemiológica y de investigación. Si Pero, ustedes perdón, están... ¿Cómo? perdón, tengo una consulta. ¿Se Sí. pide como PCR para sarampión y algo más en el pedido? Vos ponés búsqueda de PCR en suero, en realidad se estudia sarampión y rubiola, las dos. Pero con que vos pongas PCR para sarampión rubiola o suero para sarampión rubiola y acompañe de la ficha epidemiológica, estamos. Lo más importante es la ficha epidemiológica con dirección, teléfono, todos los datos completos, pues recuerden que ese paciente hay que ir a buscarlo. Pero, perdón, ¿y el único lugar donde se puede obtener la muestra es en el NOTI o en los hospitales periféricos también pueden salir? No, todos los hospitales pueden tomar la muestra. Incluso esta muestra no se procesa acá en el NOTI. Nosotros la derivamos. Estas muestras se procesan en el laboratorio núcleo de la provincia. Entonces, todos los hospitales pueden hacer exactamente lo mismo que el NOTI. La única diferencia que tiene el NOTI con los otros hospitales es que nosotros tenemos el circuito armado de que llega al laboratorio la ficha y nosotros nos encargamos del resto. Nosotros notificamos así, si hacemos todo. Si vos estás fuera del NOTI trabajando, que puede estar en cualquier lugar de la provincia, el médico mismo tiene que mandar la ficha epidemiológica, que ya les digo, perdón, se me quedó el número acá, está el número del Departamento de Inmunizaciones, que se le puede mandar la ficha las 24 horas por WhatsApp, que es el 261-416-5377. Si ustedes entran a la página del ministerio van a encontrar un cartelito que dice Alerta Sarampión. Ahí tienen todos los contactos y todo. La diferencia es esa nada más. El médico de acá del NOTI manda a tomar la muestra al laboratorio y a nosotros ya se activa todo el sistema. Estando fuera del NOTI, el médico es quien tiene que mandar la ficha epidemiológica. Tiene que fotito o escáner y mandársela a este WhatsApp para que inmunizaciones pueda seguir con todo el resto. Después, el Departamento de Inmunizaciones, que es quien se encarga de esta parte, hace la investigación de contactos, busca antecedentes de viaje y hace las acciones de bloqueo. ¿En qué consisten las acciones de bloqueo? En corroborar la vacunación de todos los contactos y completar esquemas de vacunación de quienes corresponda. Ahora vamos a la vacunación para que la tengamos presente. Recuerden que antes de los 12 meses es una vacuna viral a virus vivo, entonces esta vacuna no se pone antes de los 12 meses. ¿Hay excepciones? Sí, pero nuestro calendario está a partir de los 12 meses. A todos los chiquitos nacidos a partir de julio del 24 se le pone la segunda dosis entre los 15 y los 18 meses. El resto de los chicos la segunda dosis la tienen que tener acreditada a los 5 años y todos los adultos tienen que tener 2 dosis de sarampión rubiola acreditadas. ¿Qué pasa? Una cosita más acá con la vacuna. ¿Qué pasa con la vacuna? La protección individual de cada persona por tener la vacuna, teniendo las 2 dosis, es cercana al 98-99%. O sea, es muy segura teniendo las 2 dosis. Es cercana al 90% con una sola dosis. Pero el problema es esto, ¿sí? Esta es la vacunación 2025 y 2026, perdón, la vacunación 2025 de la primera dosis de sarampión rubiola y del refuerzo en todo el país. Fíjense que Mendoza no estamos tan mal. Para que ustedes tengan en cuenta, necesitamos tener más de un 95 o más por ciento de la población vacunada para que haya una protección de rebaño. Nosotros estamos bastante bien en Mendoza, pero fíjense el resto del país. El resto del país, en especial en la dosis de refuerzo, es muy baja. Estamos en lugares a menos del 60%. Entonces, el riesgo de que un viajero traiga sarampión y tengamos un brote es grande. A pesar de que Mendoza tiene su población vacunada, nuestras provincias vecinas no lo tienen, no están en las mismas condiciones que nosotros, entonces por eso tenemos que estar muy alertas y notificar los casos y buscarlos activamente. Bueno, lo otro que tenemos que tener en cuenta es cuando nos van a consultar el tema de viajar, incluso nosotros mismos.
hay que verificar que tengan 2 dosis de vacuna. Y si hay alguna dosis faltante, tienen que colocársela 15 días antes del viaje. No me puedo poner la vacuna y a los 3, 4 días tomarme el avión, porque la verdad es que no voy a tener la protección necesaria. 15 días antes del viaje tienen que estar. Entonces, cuando a uno le pregunta, sí, me voy a ir de viaje, voy a ir muchos viajes que se van al Caribe y todo. Vos cuando vas al Caribe en un All Inclusive te cruzas con gente de todo el mundo. O sea, como vimos, el sarampión circula en el resto del mundo. Entonces, el viajar con la vacunación completa es súper importante para que de vuelta no tengamos un caso de sarampión. Entonces, en resumen, para todos los médicos de guardia y consultorio, hay que pensar en sarampión cuando veo exantema y fiebre. Lo primero que tengo que hacer es aislarlo. Barbijo. Yo me pongo barbijo N95, el paciente y el acompañante barbijo quirúrgico. Sacarlo de la sala de espera, que no esté en contacto con otros pacientes. Hacer la notificación, pedir mínimamente el suero y luego el resto de las acciones de bloqueo que están muy bien aceitadas en la provincia, se manda y salen los agentes sanitarios a terreno a buscar a los contactos, a ver esquemas de vacunación y todo, eso se está haciendo. Pero si la notificación no llega, el departamento de inmunizaciones no puede no tiene la información para salir. Y la información tiene que ser certera, el número de teléfono real, la dirección real del paciente, porque tenemos que ir a terreno a buscarlo. Bueno, conclusión de todo lo que venimos hablando, el sarampión circula, está en el mundo, tenemos riesgo de tener un caso importado y de generar un brote. Se puede prevenir con las vacunas y se debe detectar precozmente y lo tenemos que pensar en cada paciente que tiene fiebre y exantema. No sé si tienen algún... ahí está. Gracias. No sé si tienen alguna duda, si Súper quieren, claro, pero si yo quieren lo que preguntar tenía algo. como, nosotros acá en la Guardia contamos con la ficha epidemiológica impresa para poder notificar. No sé si el resto de los hospitales o si hay gente conectada de otros hospitales si las tienen, y en el caso de ser así se puede descargar del ministerio la ficha. La página del ministerio, cuando ustedes entran, van a tener varios cuadritos que dice para personal de salud, todo. Si bajan un poquito más, hay Yo la un, adjunté acá en sí, no, pero hay un así les muestro cuadrito, cómo se ve. claro, hay un cuadrito donde te salen los pasos, los teléfonos, el tema del laboratorio y te Ah, sale la ficha epidemiológica en la página del ministerio. Y si no, todas las fichas epidemiológicas están en la página del Ministerio de Mendoza. Ustedes entran a Profesional de la Salud, alertas epidemiológicas y boletines. Dentro de eso tienen todas las fichas epidemiológicas del país. Lo que también puedo hacer es que cuando yo suba la charla a YouTube, dejar en la descripción el link que los lleve directo a la ficha como para que puedan tener un mejor exacto. acceso. No Sí, sé si puede ser a se la ve. ficha o a la página del ministerio. El tema es que justo hace poquito el ministerio ha hecho esta alerta y ha hecho un pequeño resumen de cómo tienen que actuar. Está en una carilla. Esta es la ficha epidemiológica, claro, de Nación. Claro. Ah, y después está el boletín epidemiológico, ya se los muestro. ¿Lo pueden ver a la ficha? No sé si estamos mostrando. Y se ve perfecta la ficha. Si no puedes, meterte en la página del ministerio y le mostramos dónde está para que, Del Ministerio de Salud bueno, el Ministerio de Salud de la Nación, de Nación, pongo de provincia de Mendoza. Mendoza. Ah, es que lo tengo. Ministerio de Salud, Mendoza. Porque la tengo el. Si no guardo el reporte. Bajas un poquito. No sé si están viendo ahí la página que. Cuando baja un poquito más. Ahí tienen, notificación de caso de sospechoso de sarampión. Y Dentro ahí de eso dice. tienen el circuito de los 4 pasos y tienen una ficha epidemiológica de la provincia. Acá vamos a poder ver el circuito. ¿Ven? Ahí tienen todos los datos, tienen acceso a la ficha, tienen el número de teléfono por WhatsApp al Ahí se cual los voy a tienen que marcando. llamar, al cual tienen
que mandar por WhatsApp la ficha epidemiológica para que se active todo este sistema. Eso si Perfecto. están fuera del NOTI. Dentro del NOTI con el laboratorio ya está. Algo muy importante que no les dije y que me estoy olvidando es que el paciente que dentro del hospital tiene que tratar de no circular. Recuerden que sarampión es contagio respiratorio, o sea, son gotitas chiquitas que viajan a muy larga distancia. Entonces, en lo posible, cuando tenemos un paciente con sospecha de sarampión, no debe circular por el hospital. En el caso que tenga que circular, obviamente con barbijo, se le avisa al servicio receptor, en ese servicio tienen que usar el N95. Y la mayoría de los pacientes con sarampión se pueden mandar a la casa, no hace falta internarlo en el hospital por sospecha de sarampión. Sí, si tiene alguna complicación. Y en el caso de que el paciente deba ser internado porque tiene una neumonía, porque tiene síntomas neurológicos, el paciente debe quedar en habitación individual. Lamentablemente, no sé si algún hospital de la provincia, creo que Ay, ninguno, perfecto, tiene no. el aislamiento ideal, que sería con una presión negativa, con unos filtros especiales, no lo tenemos, pero sí tenemos habitaciones que se le puede cerrar la puerta y abrir la ventana. Eso es lo que tenemos que hacer. Puerta cerrada, ventana abierta y todo el que entre debe utilizar N95, por más que tenga vacunación completa. Perfecto, Recuerden que súper claro. el sarampión con pacientes no vacunados, o sea, si tenemos un grupo de gente no vacunada, un sarampión puede contagiar hasta 9 contactos. ¿Sí? Contagia mucho. Si tenemos el resto está correctamente vacunado, no van a desarrollar la enfermedad y no vamos a hacer brote. Por eso es que estamos insistiendo con el tema de la vacunación y por eso es que se tomó la decisión de poner la segunda dosis entre los 15 y los 18 meses. Bueno, la verdad es que muy bien. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda entre la gente, entre las personas que están conectadas. Bueno, si no hay dudas, les agradecemos siempre la predisposición que tienen con nuestro servicio para acompañarnos en estas actualizaciones y estamos también a disposición para que nos vayan comentando si hay algo nuevo para poder ir aprendiendo también. No, muchas Dale. gracias a ustedes por invitarnos y como saben, todos tienen nuestros teléfonos, cualquier duda que surja en la guardia, por más que nosotros no estemos trabajando, siempre estamos a disposición porque yo sé que ustedes están muy concentrados en lo asistencial y por ahí llega este momento y vos decís, ay, ¿cómo era? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, siempre estamos a disposición para orientar y para ayudarlos en todo lo que sea necesario. Y el objetivo de nosotros en nuestra charla fue eso, como mantener la alerta y que ante un caso sospechoso hagan todos los pasos que le nombró Vero para que podamos actuar. Y saber por qué lo estamos haciendo. Porque yo sé, yo también he hecho guardias, también Sí, ha sido asistencial. La verdad es que cuando uno tiene que sí, tener una ficha epidemiológica, chicos, todos puteamos. embole. No queremos tener la ficha epidemiológica, pero esto tiene una razón y es una razón muy importante, no volver a tener sarampión en la Argentina. Bueno, muchísimas gracias, chicas. De De nada. nada. Hasta luego, gracias a todos los presentes.